ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar delante de Dios Padre para iniciar este mensaje. Inclina tu rostro conmigo, seas bienvenido si es primera vez o si ya eres parte de este grupo, seas bienvenido porque es el tiempo de Dios. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar, a darle gracias a Padre. Bendito Dios, gracias te damos, amado Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar de pie una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, estamos aquí agradecidos. Te exaltamos, te alabamos, Señor, por medio de estos cantos, Señor. Que sea para ti la gloria, Señor. Que sea para ti la honra, mi Dios. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, una vez más pidiéndote dirección para que sea tu palabra hablando a nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor. Yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nuestras vidas, cualquier necesidad, Señor, sabiendo que si es económica o física, Señor, la ponemos en tus manos. Que sea tu bendita voluntad, Señor, sobre todas las personas que necesitan algo, Señor, en esta sala, Señor, en esta iglesia, Señor, o aquellos que no pudieron venir, Señor, por alguna condición médica. Bendíceles, Padre Santo, sabiendo que tu mano poderosa está sobre ellos, sabiendo que tú obrarás, mi Dios. Hemos visto milagros, hemos visto tu proeza, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el médico de médicos, Señor, aquel que fortalece, aquel que bendice, Señor, aquel que tiene todo, Señor, en control de las vidas de esta tierra, mi Dios. Te clamamos, te lo pedimos, mi Dios, que en este momento uses mi vida, que sea tu palabra, Señor, hablando a cada uno de nosotros y podamos nosotros glorificar aún a tu nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Pues yo les bendigo una vez más, amén. Miren qué hermoso estamos mirando los tiempos. Vea, sobre estas semanas pasadas hablando de el acontecimiento maravilloso del nacimiento de Jesús. Qué importante, qué interesante y apropiado es aprender de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos de Dios, vamos a conocer ese maravilloso ser que vino a la tierra, que vivió entre nosotros, estuvo con nosotros. Muchos tuvieron el privilegio de abrazarlo, de convivir con él, de caminar con él, de mirar las maravillas. Ahora nosotros podemos experimentar lo mismo bajo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso esta semana había puesto tanto en las redes sociales y a muchas personas había anunciado sobre este mensaje. ¿Es Dios tu prioridad? Es una pregunta que nos tenemos que analizar porque todos nosotros, tarde o temprano, tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida espiritual. Amén. Así como vamos al médico periódicamente y el doctor te dice, tengo que verte en 6 meses para saber cómo estás. O los estudiantes tienen exámenes finales, tienen que analizarse, saber en qué capacidad están los estudiantes o la vida de nosotros físicamente con el doctor. También espiritualmente nos vamos a analizar si en verdad nosotros ponemos la prioridad de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a analizar bajo las escrituras este acontecimiento que viene siendo el nacimiento de Jesús. Bajo las escrituras, bajo la ciencia, hemos mirado de que no pudo ser posible el 25 de diciembre, pero Jesús nació, amén. Amén. Eso es inevitable. Jesús nació entre nosotros y aunque no haya sido la fecha exacta, Jesús nació entre nosotros y hubo acontecimientos que nos van a ayudar. Porque esta mañana te voy a ayudar a refrescar algo interesante, o si no lo habías escuchado, te va a ayudar a fortalecer tu vida, amén. Si tienes tu Biblia conmigo, ve por favor a Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. De ahí partiremos sobre este mensaje, ya que encontraremos bases claves para determinar cómo podemos hacer a Dios nuestra prioridad. Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas cada mañana, ¿eh? Todos los días, 365 días del año, no solamente el 25, el 24 o alguna fecha que el hombre dispuso. Los hijos y las hijas de Dios tenemos a Dios 24 horas, 365 días y hasta que Dios nos quite la vida y aún así nosotros estaremos con el Señor. Amén. Cuando miramos este mensaje vamos a aprender, les digo una vez más, cosas interesantes. Y si tienes tu Biblia o lo tengo en pantalla, por favor, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así.
cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bajo las profecías de las semanas pasadas, como hemos estado mirando, Dios había predestinado el nacimiento de Jesucristo miles de años antes para que naciera en un lugar, y según Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice que nacería en un lugar llamado Belén. Y encontramos en Mateo capítulo 1 ese lugar específico donde dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ese lugar determinado que Dios había establecido. Un lugar predestinado para que ese Salvador viniera entre nosotros y habitara entre nosotros. Amén. No solamente Jesús nacería en Belén. Algo que es bien interesante y que yo lo he mirado en muchas iglesias, tenemos que atender lo que sucedió en el nacimiento de Jesús. Algo sucedió en el nacimiento de Jesús, y en el nacimiento de Jesús, Él venía como rey de los judíos. Había un rey en ese entonces. En el versículo 1 dice que había un rey llamado Herodes. Un hombre que hizo historia en el Nuevo Testamento, un hombre que marcó la historia para los judíos, ya que este hombre era tan malvado, tan tirano, que no solamente mataba a su madre o a su esposa, fue el hombre que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque él se sentía acosado, atemorizado, porque había llegado a sus tierras un nuevo rey. Un rey terrenal como Herodes tenía miedo de un niño. Porque versículo 1 dice que cuando nació en Judea, en el tiempo de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes era un hombre paranoico que se atemorizaba hasta de su sombra. Y era tanto el poder de este hombre que todo el pueblo le temía. Todo el mundo tenía miedo de él. Lo que él decía se hacía, y el que estaba en contra de él lo mataba. A él no le importaba, él quería mantener su reino estable, único. Y cuando miramos el nacimiento de Jesús, durante este reino, miraremos más adelante quién era Herodes, también encontramos en el versículo 1 a unos magos. Dice que venían del oriente unos magos. Teológicamente hemos estudiado que no se sabe con exactitud cuántos eran, pero cuando llegaron a donde estaba en el pesebre estos magos, dice que le entregaron 3 presentes, oro, incienso y mirra. Entonces se determinan que habían sido 3 magos que en el conocimiento de la teología se dicen que eran sabios. 3 hombres sabios. ¿Por qué sabios? Porque ellos estudiaban la astronomía. ¿Por qué la astronomía? Si vas conmigo al versículo 2 adelante, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos determinaban bajo las estrellas, la astronomía, que di unos estudios hace unas semanas pasadas que tienen que todos estar al pendiente de lo que están haciendo las iglesias y los pastores. Como pastor enseño la diferencia entre la astrología y la astronomía. Por eso muchas personas se confunden a veces entre la magnesia y la magnolia. Porque no entendemos, porque no estamos nosotros familiarizados con la palabra de Dios. Y cuando nos mencionan astrología, todos dicen, sí, los magos eran astrólogos. Los magos aquí en este ejemplo eran hombres sabios, hombres reyes que a lo mejor no eran reyes, eran siervos de reyes que estudiaban la astronomía. Bajo las estrellas, bajo las constelaciones, ellos eran guiados. Y gracias a Dios, en el versículo 2 es lo que vamos a arrancar nosotros en esta semana, te digo en esa manera, porque a mí me impacta. Me fascina lo que están haciendo estos hombres. Son la parte que a nosotros nos va a ayudar a crecer en cierta manera. Porque el versículo 2, ellos inician diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? No sé si a ti te pasa cada semana que anhelas llegar a la casa de Dios. ¿No te ha sucedido que a veces tienes esa necesidad de que estás haciendo algo en el mundo? O a veces estás de compras, estás en la escuela y tienes ganas de orar, tienes ganas de decir, gracias Señor, gracias Padre Santo, porque en este momento quiero sentir tu presencia. O a veces estamos en la casa de Dios y decimos, ya se va a acabar, no puede ser. Ya se va a acabar el mensaje, tan cortito fue el mensaje. Yo quería un poco más de palabra. Para mí como pastor es impactante que a veces llegan a mi vida y me dicen, pastor, ¿a qué horas empezó?
Ni cuenta me di a qué horas acabó. Entonces, estos hombres determinados a decir, tenemos que ir a adorar al niño. Tenemos que buscar ese niño que nació. Ahora, si tú miras la distancia de estas personas, haberse transportado de un lugar a Belén, estamos hablando de casi 16 a 30 días de caminata. Estos hombres dejaron su reino, tal vez eran siervos de los reyes, pero ellos dejaron todo en el mundo porque era única vez en su vida de ellos que iban a mirar esto. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos conocían las escrituras, ellos conocían bajo los profetas, porque no eran judíos. Estos tres magos venían de Babilonia, venían de otros lugares que no venían siendo parte del plan de Dios, pero se enamoraron tanto de las profecías que determinaron decir, nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros conocemos lo que está sucediendo en el cielo. Y hay una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Isaías y Jeremías, todo mundo profetizaría. Y ellos miraban cada vez que un profeta abría la boca y decían algo de parte de Dios se cumplía. Y dijeron, ¿sabes qué? Tengo que estar en ese lugar. Esos tres hombres dijeron, no nos podemos quedar en casa. Conocemos la escritura, conocemos la palabra, conocemos los profetas. Y ellos podían haberse quedado. Ellos no tenían ningún problema porque cada vez que Dios decía algo, se cumplía. ¿Amén? En toda la escritura, Dios ha cumplido sus promesas y esta vez no sería la excepción. Dios había prometido venir a la tierra. Su Hijo amado, el primogénito de Dios, nacería. Estos hombres tenían toda la palabra de Dios bajo los profetas y podían haberse quedado en Babilonia. De los lugares donde ellos venían. Como muchos de nosotros estamos en iglesias por meses, años y tenemos años y conocemos palabra y tenemos palabra, pero no podemos dar ese paso de fe. Estos hombres no eran judíos. Ellos no estaban en el plan de Dios, pero creían bajo las promesas de Dios, bajo los profetas, lo que sucedería en ese lugar. Y ellos dijeron, yo no me voy a quedar aquí. Y no fue solamente uno, porque dice que venían, versículo 1 dice, vinieron del oriente. Venían de diferentes lugares ellos. Y ellos conocían los astros, pero no se conocían tal vez entre ellos. Pero tal vez uno dijo, oye, ¿sí miraste allá arriba? Y el otro dijo, sí miré. Y mira lo que dice la profecía. Y empezaron ellos a comunicarse. Por eso dice que se unieron, según el versículo 1, vinieron del oriente, de diferentes partes del mundo, para mirar este acontecimiento que sería único dentro de sus vidas. Y el versículo 2 es impactante, porque yo tengo 30 años en el Evangelio, conociendo, predicando la palabra de Dios. Y cuando yo recién llegué a mi iglesia, la primera vez hace 30 años, yo anhelaba que mi pastor no terminara. Yo no sé, tenía algo ese pastor que a mí me ministraba. Que a veces he llegado a lugares, a otras iglesias grandes, grandísimas, y no sentía eso. Yo no sé por qué se siente a veces en un grupo pequeño más la presencia de Dios que en otros lugares. A veces es muy bonito un lugar grande. ¿Por qué te lo digo? Porque se sentiría bonito, porque estos tres hombres de Dios llegaron a un palacio. Estos tres hombres de Dios en el versículo 1 dice que cuando nació Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, Herodes era un rey. Herodes tenía un palacio, Herodes tenía sirvientes, Herodes tenía todo, pero estos hombres determinaron decirle algo a Herodes, que a nosotros nos va a ayudar esta mañana a abrir los ojos, porque muchas veces estamos cegados en el mundo y no miramos y no damos el paso de fe. ¿Por qué te digo el paso de fe? Porque estos hombres tenían una fe que superaba a muchos. Cuando dice en el versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa pregunta no se la hicieron a cualquier persona. Los sabios llegaron delante de un rey a preguntarle, Herodes, ¿dónde está el rey? Yo me imagino por un segundo a Herodes diciendo, pues están ciegos, no me miran aquí, yo soy el rey. ¿No miras mi corona? ¿No estoy vestido como rey? ¿No miras el palacio? ¿A qué rey están buscando? Pero ellos dicen, al rey que ha nacido. Cuando yo miro estos tres hombres, yo siempre he aprendido bajo las palabras de Dios, y nosotros aprendemos de que no todo el tiempo, todas las iglesias son de Dios. No todas las iglesias son de Dios. Aprendemos de que nosotros tenemos que buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué te lo digo? Porque estos hombres estaban desafiando las leyes terrenales.
Los sabios en Cristo Jesús estaban desafiando las leyes terrenales porque le decían a un rey, necesitamos mirar al rey. Yo me imagino a Herodes diciendo, volteando para un lado y para el otro, ¿cuántos miras aquí si soy el único rey? No me están mirando a mí o qué les está pasando. Pero ellos estaban buscando algo más. Solamente, no nomás mirarlo, dice versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente, la estrella que determinó llevarlos a ellos hasta el nacimiento de Jesucristo. Y ellos iban ¿a qué? A adorar. Algo maravilloso que nosotros tenemos que aprender cada mañana. Cuando tú abres tus ojos y yo abro mis ojos, lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de poner la vista en el mundo es llegar y abrir nuestros ojos y decir, Padre, yo te alabo. Padre, yo te exalto. Tú eres mi rey, tú eres mi todo, porque por ti yo vivo. Y si abrí mis ojos una vez más, fue por tu misericordia, amén. Estos hombres no se quedaron con la teoría, porque ellos tenían la palabra, tenían las profecías, no siendo judíos, pero ellos conocían que iba a acontecer ese lugar. Algo iba a pasar en ese lugar. Ellos no sabían que era un pesebre, porque la profecía decía que iba a nacer en Belén. Pero ellos llegaron a un palacio, miraron a un rey y le dijeron, con permiso, tú no eres al que estamos buscando. Estamos buscando a la promesa de Dios. Y cuando nosotros llegamos a las iglesias, tenemos que tener el espíritu de discernimiento, amén. Tenemos que empezar a conocer al Espíritu Santo para empezar a determinar si en verdad el lugar donde estamos es un lugar de Dios o no es de Dios. Estos hombres lo supieron, aunque no eran judíos, conocían la profecía, conocían la palabra y lo miraron vestido de rey, con una corona, en un palacio, pero le dijeron, con permiso, tú no eres el rey que estamos buscando. Estamos buscando al Rey de Reyes que va a venir a nacer y ha nacido en la tierra. A ese estamos buscando. Herodes se siente incómodo, se siente frustrado, se siente molesto porque era un hombre que tenía la maldad dentro de su corazón y esas palabras iban a rebotar en todo Jerusalén, iban a explotar en todo mundo y todo el mundo tenía miedo porque desafiar a Herodes era determinar su muerte. Pero estos hombres dijeron, no me importa. Nosotros venimos con la meta, con el fin de encontrarnos con ese niño maravilloso. Cuando nosotros hablamos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nace, lo miramos en un pesebre. Yo sé que todos aquí hemos tenido en alguna oportunidad tener un hijo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando nació tu niño? O tal vez el primogénito. Yo cuando nació mi hijo, yo lo miraba como el niño más lindo del mundo. El niño más hermoso. Yo decía, oh my God. Y me decían que parecía pavo real, me esponjaba. Porque caminaba así conmigo, casi siempre así, como presumiéndolo con todos lados. Ahora, imagínate por un solo segundo. Tú eres parte de esta caravana de estos tres hombres. Porque no se menciona si eran tres o eran más. Porque yo me imagino que era un acontecimiento único para ellos. Y dijeron, mira, van a ser el rey, el Hijo de Dios en la tierra. Vamos. Solamente se menciona tres, los tengo en pantalla, por los tres presentes. Pero ellos llegan, e imagínate que tú estás en ese tiempo. Yo digo que sería la cosa más hermosa haber estado en ese lugar. Haber encontrado a Jesús, al niño Dios, en el pesebre. Con su carita linda, sus cachetitos, qué hermoso así. Yo me imagino si estuviera en ese tiempo, qué alegría, amén. Eso sería impactante. Por eso estos hombres no era un nacimiento normal, como nosotros, yo te digo, mi niño, tal vez tuviste a tu hijo que te enamoraste, fue tu niña o algo pasó. Este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios y estos hombres dijeron, no podemos perdernos esto. ¿Va a pasar? Sí va a pasar. ¿Podemos habernos quedado en nuestra casa con la teoría? Sí nos podemos haber quedado. Porque de que sucede, sucede. Pero de que alguien lo vea, que nosotros lo veamos, nosotros vamos a ir a ese lugar. Amén. Y nosotros decidimos esta mañana aventurarnos en el tiempo. Yo sé que algunos vienen de más cerquita de la iglesia, algunos vienen de lejos. Pero imagínate que yo te dijera, vamos a ir a un lugar maravilloso. Pero tenemos que caminar 30 días. Humanamente me dirían, no, pastor, está loquito. ¿Cómo vamos a caminar 30 días? Vámonos en carro. No, a pie. Usemos caballos o tal vez camellos. En ese tiempo ellos no tenían esa tecnología.
Ellos tenían que pasar las montañas, los desiertos, los peligros, pero ellos dijeron, no nos importa, tenemos que buscar a ese niño, tenemos que ser testigos oculares de ese acontecimiento que solamente una vez en la vida va a pasar. No va a volver a venir otro Mesías, es solamente uno bajo las profecías, van a ser una vez. Y nosotros tenemos que ir. Y ellos estaban expuestos a los peligros. Por ejemplo, nosotros no fue mucho el peligro esta mañana, el frío. ¿Cuántos experimentaron el frío? Pero no miramos pingüinos. Está extremo el frío. Y estamos mirando que está cambiando el tiempo en esta zona, que no tenemos que aproximadamente 3 semanas que no sale el sol. Pero el sol sigue allí. Y aunque estemos en tinieblas, dice Salmo 23, aunque esté en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros, amén. Estos hombres experimentaban el poder de Dios, la gloria de Dios, porque no iban solos. Dice que la estrella los iba alumbrando, los iba guiando, y ellos tenían que pasar todo lo que tenían que pasar para llegar a ese lugar maravilloso que era el nacimiento de Jesucristo. Ese niño maravilloso iba a nacer en un lugar y ellos dijeron, aunque pasemos peligros, ¿qué peligros te llevaban ellos? Tal vez los lobos en la noche, los ladrones, ya que ellos llevaban uno de los presentes muy cotizado, no solamente en el tiempo de ellos, también en nuestro tiempo, el oro. Los ladrones estaban a merced de los ladrones, porque dijeron, mira, llevan oro, podemos robarlo. Y cuando nosotros como hijos de Dios o hijas de Dios, tenemos al Espíritu Santo, nuestras finanzas están seguras, amén. Dios protegió a estos hombres de todo peligro, tanto de los animales y de los hombres. Por eso es más seguro confiar en Dios que en el mundo, amén. Porque si tú depositas tus finanzas en la tierra, y un ejemplo, tú estás en un banco, tienes tu dinero y se va al internet, desaparece la señal. ¿Dónde quedó tu dinero? Desaparecería. Pero los hijos y las hijas de Dios confiamos en Dios, ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra fe y aún nuestras finanzas, porque ellos tenían que determinar llegar a entregarle este tesoro a Jesús. Es un símbolo que hablaré más adelante, porque era el oro, el incienso y la mirra. La mirra tal vez no era cotizada para robarla, pero el incienso sí, un mineral muy valioso. Pero el oro, dijeron, estos llevan oro, hay que robarlos. Y cuando tú y yo caminamos por fe, tengo 30 años caminando como pastor en las cosas de Dios, yo siempre he dicho, mis finanzas están seguras en las manos de Dios, amén. Y cuando tú estás en este lugar, déjame decirte que tus finanzas, toda tu vida está segura en las manos de Dios, porque tú eres una hija, eres un hijo de Dios que se comprometió a decir, yo no sé si esté frío afuera o no, pero yo me pongo una buena chaqueta y me voy para la iglesia, porque yo voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Eso es lo que nosotros tenemos la gran diferencia de muchos lugares, porque muchos van a adorar a un rey incorrecto. Están bajo un Herodes. No pueden hacer esto. Y no los dejan crecer. Y un problema que tengo, que las iglesias, hay muchas que he llegado, no dejan crecer a la congregación. Los tienen como de sujetos a la ley terrenal. Si no te haces miembro, no puedes hacer nada. Si no ofrendas, si no diezmas, no puedes perder. Yo digo, ¿en qué momento estamos adulterando el reino de Dios? Los pastores tenemos que traer las almas a Cristo, amén. Y las almas en Cristo, las ovejas, nosotros todos somos ovejas, tenemos que servirle a un rey no terrenal, un rey de reyes, amén. ¿Estamos regidos por las leyes terrenales? Amén. Porque Herodes era un rey y todo el pueblo de Judá le tenía miedo porque era el rey y tenían que hacer lo que él decía. Pero estos hombres dijeron, no más. No más, porque tú no estás en el camino que Dios mandó para que fuera señalado para conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos le dijeron, Herodes, con permiso. Si miramos en el Antiguo Testamento, tanto David, Saúl, todos los reyes que estuvieron en la tierra, cuando llegaba otro rey a palacio, lo primero que hacían era una caravana y le entregaban presentes para reconocerlo como rey. Todos llegaban con David, con Salomón, Saúl, y le entregaban esos presentes. Pero aquí estos hombres hicieron la excepción. Dijeron, no vamos a hacer eso, porque no eres al rey que estamos buscando. Y los hijos y las hijas de Dios tienen que empezar a reconocer al Rey de Reyes, amén. Porque muchas veces los ponemos en un pedestal a los líderes aquí en la tierra, cuando se nos olvida que a quien tenemos que poner en ese lugar es a Dios, amén.
A veces exaltamos tanto a los pastores, a los líderes, a los maestros. Es que yo voy a mi iglesia porque el grupo de alabanza canta como los ángeles. Entonces no has escuchado a los ángeles. Un día estaremos junto con los ángeles y cantaremos, porque el día que nació Jesús dice que descendieron los ángeles y estaban alabando y glorificando porque Dios había nacido. Y solamente eso se puede ver por medio del Espíritu Santo, amén. Pero hay personas que llegan a las iglesias y solamente se conforman. Es que el director de alabanza es lo máximo. Yo no, lo máximo viene siendo Dios. Mi pastor predicó como yo quería escuchar. Y a veces hay personas que me dicen, pastor, yo necesito que me enseñe a mí, que me predique a mí. Le digo, toda la palabra nos enseña. Amén. Toda la palabra, no importa. A veces la gente dice, pero es que yo quiero escuchar para mí personalmente. Yo no sé si a ti te llega este mensaje, pero a mí me llega todo el tiempo. Amén. A mi corazón, a mi alma, a mi espíritu me fortalece. Y estoy como el versículo 2. Mira el versículo 2, concéntrate en el versículo 2. Estos hombres dijeron, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde? Y esa es la necesidad que necesitamos tener como hijos, como hijas de Dios, decir todas las mañanas, ya quiero que sea miércoles, ya quiero que sea domingo, ya quiero que sea la hora de poder abrir mi Biblia y decir, gracias Padre, te exalto, te alabo, te glorifico, porque nada me impedirá. Tal vez el que está a mi lado no quiere levantar las manos, y a veces estamos como con un Herodes, es que mi esposo y mi esposa no lo hacen, es que yo no puedo alabar a Dios porque Él no lo hace. Nosotros tenemos que ser como estos hombres. Dios me hizo libre, te hizo libre, amén. Tienes que vivir la vida de libertad que Dios ya te dio. Si ya tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, deberías empezar a decir, con permiso mundo, no te necesito. Porque yo, mi mente y mi corazón y mi alma y mi ser va a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gozo en la alabanza, me gozo en las predicaciones, pero hay personas que llegan a las iglesias y solamente se gozan con las pupusas. Va a haber un evento, todo el mundo llega. Va a haber una fiesta, todo el mundo llega. Pero va a haber un mensaje, empieza el espíritu de dormir, parece. ¿Por qué? Porque no hemos avivado al Dios que está viviendo dentro de nosotros. Y experimentan el versículo 2 diciendo, ¿dónde está? Necesitamos encontrar ese Dios, amén. Necesitamos empezar a experimentar y reconocer que no todo en la tierra es de Dios. No todo es de Dios. No todas las iglesias que dicen, aquí está Dios, es Dios. Recordemos que en Apocalipsis dice que en un día le dirán, Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios y hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque pusieron ustedes su vista en la gente y la gente en ustedes y no en mí. Y ese es el error de muchos pastores, que hacemos que la gente nos admira a nosotros. Yo siempre les he dicho, no me admires a mí. Dios está usando mi vida, así como usó a Juan el Bautista, la voz en el desierto, así como usó a María, una mujer privilegiada entre todas las mujeres. Los pastores somos instrumento de Dios en la tierra, ¿eh? Nosotros no somos nada más que un instrumento y es un privilegio estar en este lugar. Y estemos en una sala, en un templo grandísimo con luces, no importa, somos instrumento de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Yo tengo 30 años y yo siempre le digo a las iglesias, si tú quieres que yo te ayude, que yo te apoye, déjame decirte que todo va a ser para la gloria de Dios. Y eso es lo que les motiva a las iglesias, los que les ayuda. Y nosotros como hijos, hijas de Dios, tenemos que empezar a decir ¿dónde? Esa necesidad, no decir mañana, ya tengo que ir a trabajar. Ya van a regresar los chamacos a la escuela. Porque es la trampa del enemigo muchas veces de quitarnos, desviarnos. Estos 3 hombres iban determinados a buscar la estrella. Ellos no iban con los problemas. Ellos sabían que se iban a enfrentar a lobos, a ladrones, a un rey. No lo sabían, pero cuando llegaron se enteraron que era un rey, ¿qué? Tirano. Pero a ellos no les importó ni los lobos, ni los ladrones, ni este rey. Y dijeron, con permiso, yo voy a enfocarme a lo que miré en las escrituras y tengo que ser testigo de lo que va a acontecer allí, porque venimos llenos de gozo. ¿Por qué te lo digo de gozo? Porque el versículo 2 al terminar dice, ¿y venimos a qué? A adorarle. Estos hombres venían a adorar a alguien cuando el pueblo de Dios, en vez de estar adorando, estaban adorando al rey incorrecto. Estaban sometidos bajo un rey tirano. Un rey que no tenía la mentalidad de decir, ¿saben qué? Sean buenos.
Este hombre le decía solamente obedezcan a mí y punto, se acabó. Y a veces así estamos en las iglesias, dominados por los líderes de tienen que hacer esto y se acabó. Los líderes en púlpito les dicen, los pastores, los maestros, esto se dijo y se acabó. Yo siempre he dado un consejo, un buen pastor da un mensaje y da un estudio para aprender de la palabra de Dios. Porque a veces Satanás, y dice la palabra de Dios, que el diablo conoce también la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que Satanás conoce la palabra de Dios. Y dice que no solamente eso, hasta tiemblan. Son emocionalistas. Y agarran y convencen a la congregación de decir, esto es de Dios, no se preocupen porque mencionamos a Jesús. Pero sus vidas son tan tristes y tan pobres que están viviendo en un tiempo del versículo 1 con un rey Herodes, que no hay crecimiento. A mí me preocupa que llega la gente y me dice, pastor, es que mi iglesia... tengo 5, 10, 15, 20 años y cuando llego con usted lo escucho, cambia. ¿Por qué? Le digo, porque Dios quiere hablarte. Has puesto tu mirada en el hombre. Te falta abrir tus ojos espirituales para mirar a Cristo, no a nosotros. Nosotros solamente somos instrumento, pero a veces has estado dejado dominado por un Herodes que te ha dicho lo que tienes que hacer. Y esas iglesias, gracias a Dios, yo conozco muchas que también predican la palabra de Dios en verdad. Que Dios los bendiga a todos los que predican la palabra de Dios. Pero este pastor que miras enfrente, yo me baso más en la palabra que en las actividades. Yo puedo tener actividades, es nuestra primera actividad que tenemos en un año. Nos reunimos cada mes para convivir como grupo, pero esta semana que viene vamos a tener nuestra primera actividad. Y es hermoso, es lindo, pero no quiero llegar que la gente venga solamente por las actividades. Quiero que vengan concentrados a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. No vamos a traer al mundo con el mundo. Yo no soy un pastor que viene, vamos a pensar qué hacer del mundo para traer al mundo, con música del mundo en la iglesia. No soy así. Yo les digo, si vienen, siéntense en este lugar porque vienen a adorar. Versículo 2, mira. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Esa es la mentalidad que yo tengo como pastor, que entren por esa puerta y cada vez que entras a la iglesia que vengas con esa actitud de decir, vengo a adorar a Dios. Y entrar por sus puertas con acción de gracias, amén. Esa es la mentalidad que yo tengo, que tú te llenes del Espíritu Santo para que desde que sales de casa vengas diciendo, yo me voy a llenar, voy a aprender más. Yo sé que estoy orando, yo sé que estoy llenándome de Dios, pero necesito congregarme. ¿Sabes por qué necesitamos congregarnos? Porque estos hombres venían de diferentes lugares, pero decidieron unirse para ser testigos de ese acontecimiento. Ellos tres venían de diferentes lugares, pero dijeron, mira, yo podría haber ido solo, pero vamos unidos, para que seamos testigos de ese acontecimiento maravilloso que dice la Biblia, que dicen las profecías que van a hacer ese niño. Que no nos lo cuenten. No nos vamos a quedar a que nos lo cuenten. Yo sé que ya las profecías se han cumplido, pero ¿qué te parece si nos juntamos y vamos a ese lugar? Y los tres somos testigos de que en verdad sucedió ese lugar y vamos a decírselo al mundo. Y por eso tú y yo nos juntamos en este lugar para aprender de Dios, conocer de Dios y mirar a Dios. ¿Cuándo lo miran? Amén, porque estamos en la presencia, en la palabra de Dios, y a pesar de que estamos en la palabra de Dios, no todo el mundo está contento. Aquí, como te digo, hay un hombre llamado Herodes. Siempre vamos a tener un Herodes a nuestro lado. Hay un Herodes siempre. Hace unos meses atrás, prediqué sobre la piedrita en el zapato. Yo sé que algunos se acuerdan de la piedrita en el zapato. Esta piedrita del zapato se llama Herodes. Hay muchos Herodes que no les va a gustar cuando tú te goces. No les va a gustar que tú vengas a la casa de Dios. Hay gente que no le va a gustar que tú estás orando porque llegan y te dicen, ¿para qué estás orando? Que no mira los problemas, que no mira lo que está pasando, que no miras al mundo. Hay muchos Herodes hoy en día que quieren interponerse para que tú no llegues a mirar la gloria de Dios. Ese es el problema del mundo, que pone su mirada en el mundo en vez de en las cosas de Dios. Y estos hombres dijeron, basta más, basta más. Estamos mirando que el mundo va a seguir evolucionando y va cambiando y se va a volver más malo. Nosotros tenemos que enfocarnos en llegar a ver ese niño que va a transformar. Fue el acontecimiento que transformó al mundo, pero este mundo también está rodeado de Herodes. Mira lo que dice el versículo 3. Ven conmigo, por favor. Mateo 2, capítulo 2, versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, ¿y qué? Y toda Jerusalén con él. Un enojo.
bastante enojo, estaba molesto Herodes diciendo, espérenme, aquí está mal algo. Ustedes no vienen a mí, no me traen los regalos. Algo está mal aquí. Y el problema no solamente era Herodes como rey, sino que dice que toda Jerusalén con él lo estaba apoyando. Porque estaban en contra de Herodes significaba la muerte. Y a veces nosotros estamos muertos por estar decidiendo cosas incorrectas que no son de Dios. Estamos en iglesias donde sabemos dónde está lo malo y somos testigos de algo que está aconteciendo mal y no levantamos la mano y decir, discúlpame, eso no es de Dios. Aquí dice que todos se tornó y dijeron, oh sí, Herodes, ¿qué pasó? Si nosotros sabemos que tú eres el rey, estos hombres están mal. Porque le tenían más miedo a Herodes que a lo que iban a hacer en ese lugar que venía a cambiar al mundo. Estaban turbados, dice la palabra turbados, molestos, desconcertados, diciendo, algo está mal. Pero no podían decir la verdad porque estaban bajo un régimen de este hombre tirano, Herodes, rey de Judá, que les decía, si no se enojan conmigo, yo los mato. Él mató a su propia madre y a una de sus esposas. Él no se tentaba el corazón para decir, voy a desaparecer a todos los niños. Él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso era un pánico que le tenía. Y las personas hoy en día tienen un miedo a dar ese paso de fe y obediencia. Porque dicen, ¿qué va a decir mi pastor? Yo siempre he dicho, ustedes tienen que seguir la palabra de Dios, no al hombre. Si saben que los pastores, los maestros, los líderes están en desobediencia, tienes que levantar tu mano y decir, hermano, eso está mal. Pero a veces somos piedra de tropiezo también para las nuevas almas que llegan. Porque invitamos gente a esas iglesias donde no está creciendo, donde se está fomentando solamente el odio, el rencor, los grupos. Porque he llegado a iglesias donde digo, qué triste. En vez de amarnos todos como hermanos, veo grupos. Los grupos que se caen bien, los grupos de alabanza, los grupos del pastor, los grupos de la esposa del pastor. Yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no se supone que somos el pueblo de Dios? Deberíamos de amarnos y saludarnos todos en Cristo como hermanos y hermanas en fe. Pero veo pastores como cuando yo recién llegué a las cosas de Dios. Yo te lo conté hace tiempo, hace 30 años, cuando yo recién llegué a una iglesia. Entré por esas puertas. Cuando yo empecé a dejar el mundo, yo no sabía por qué lo estaba dejando. Yo entré con mis zapatos rotos, mi pantalón roto, con barba, porque no tenía ni un solo centavo. Tenía 2 semanas sin bañarme. Imagínate qué lindo olía. De aquí hasta allá me llegaba el olor. Cuando entré por una puerta, que tenían un evento grandísimo en esa iglesia, los diáconos de la iglesia, en vez de decir, bienvenido hermano, seas bienvenido, ¿saben qué me dijeron ellos? Siguieron las reglas del mundo y me dijeron, pásele acá en la esquinita. Me sentaron hasta la esquina de la iglesia. Allá me dejaron en la esquina y nadie se quería sentar con un servidor. Porque ellos tenían una meta en ese día, celebrar algo de su iglesia, el aniversario. No recuerdo exactamente qué estaban celebrando y estaban mencionando las pupusas. Por eso me recuerdo mucho las pupusas. Había muchos salvadoreños ahí y decían, vamos a hacer pupusas, hondureños y salvadoreños diciendo las pupusas. Y yo dije, ¿qué son pupusas? Yo no sabía. Pero dije, bueno, todos gritaban y yo decía, bueno, está bien. Yo no sabía que era amén, yo no sabía que era aleluya, nada de eso. Yo estaba atrás solamente porque necesitaba de Dios, necesitaba que alguien se enfocara en mí, que alguien me ayudara porque yo estaba perdido. Y cuando estos hombres 3 están llegando a ese destino y le dicen a Herodes, quítate, porque eres piedra de tropiezo. Yo me di cuenta que muchas veces en las iglesias tenemos piedras de tropiezo. En las puertas, en los altares, en la alabanza, porque discriminan, porque solamente se fijan en tu apariencia y te escanean de arriba abajo. Y si tienes lo que necesito, eres parte de mi grupo, y si no, no te voy a hablar. Yo soy enemigo de todo eso. Yo digo, si tengo líderes, aquí tengo 2, 3 líderes ahora en este momento, estamos trabajando conjuntamente y yo les he enseñado, a todo mundo tenemos que saludar. No importa cómo venga. Y por esas puertas necesito que entren tanto que violadores, ladrones, asesinos. Porque esas son la gente que Dios va a cambiar, amén. Esa es la gente que nosotros tenemos que darle un abrazo y decirle, bienvenido. Bienvenido porque aquí está el Rey de Reyes que tú andabas buscando. No podemos ser piedra de tropiezo. Herodes les dijo, hey, espérenme. No sigan más adelante. Quédense conmigo. Yo soy ese rey, yo tengo la corona, tengo el traje, tengo un palacio. ¿A dónde van? Le dijeron, no, Señor, quítate porque queremos ver al verdadero Rey de Reyes, amén.
Y nosotros tenemos que llegar a esas iglesias determinados a decir, yo sé que he estado en una iglesia por muchos años, he estado sirviendo a un pastor que se dice llamar pastor, pero no ha trabajado como un pastor, no ha sido un liderazgo. ¿Por qué? Porque esa forma de comportarse en el altar no refleja lo mismo que lo hacen abajo. Porque es bien fácil hablar de Dios en púlpito o al frente, pero un pastor se da a conocer por sus obras, amén. Nosotros tenemos que traer la palabra de Dios, que Dios nos da la palabra por medio de las escrituras, pero fuera de ella tenemos que seguir siendo los mismos. Y a veces en púlpito yo los amo, yo los quiero, iglesia, y toda la iglesia, amén, aleluya. Pero cuando se baja el pastor, empieza a seleccionar gentes. Los diáconos empiezan a seleccionar gentes. Y si tú conocerás en este año que tengo ministrando en este lugar, te vas a dar cuenta de la diferencia. Porque los líderes yo los preparo para amar a todo el mundo. Aquí yo soy enemigo de que alguien solamente sea selectivo. Tenemos que amarnos, convivir, amén. Necesitamos tener y no estar turbados. Porque el versículo 3, ya para terminar, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La gente está preocupada. Tengo todas las semanas 2, 3 llamadas o mensajes. Y hace una semana conviví con una familia. Me dicen, es que estoy... En verdad, pastor, los estudios, para no ir tan lejos, en los estudios los miércoles, tengo personas que me dicen, pastor, es que ya no sabemos en quién creer. Ya no sabemos. Nos han engañado, nos han mentido, nos han timado en todos los lugares, de muchas maneras, y no sabemos ya en quién creer. Le digo, es que estás adorando al rey incorrecto. Has puesto tu mirada en el hombre. Has puesto tu mirada en las cosas terrenales. Y cuando solamente vas por los eventos y las pupusas, estás en un error. Porque los hijos de Dios venimos a adorarle, amén. Algo no haya pupusas. Algo no haya eventos, nosotros venimos a adorar a Dios. Tengamos o no tengamos dinero, el apóstol Pablo nos enseña que así he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez, amén. Tenemos que gozarnos en la palabra, en la presencia de Dios y no importando. Pero si estás en una iglesia solamente esperando a que el pastor te cambie, estás mal. Los pastores no vamos a cambiar a la gente, el único que cambia es Dios, amén. Eres el único que va a llenar tu vida y va a llenar mi vida. Los pastores solamente somos instrumentos dentro de la tierra. ¿Para qué? Para traer la palabra de Dios bajo el conocimiento que hemos estudiado, que nos hemos preparado. Pero aún así tengamos cuidado porque a veces hay liderazgos como Herodes, un reinado, que no son llamados por Dios. Han puesto líderes en la tierra, pastores, porque me cayó bien. El pastor tiene como un talento, este amigo. Vamos a ponerlo de pastor. Por eso han mirado artistas hoy en día. Los vuelven pastores. Hace poco tiempo, a un artista, no voy a decir su nombre para no ser lo más famoso, pero este hombre del mundo secular, lo hicieron pastor porque dijeron, wow, tiene tanto talento y canta a las multitudes que va a llenar la iglesia. El problema fue eso, que llenó la iglesia y no los corazones. Porque el único que llena los corazones es el Espíritu Santo, amén. Y ese hombre se regresó al mundo. Tuvo problemas con su matrimonio, se separó, sus hijas lo están demandando. Fue un problema terrenal tan grande que llegó su frustración porque él puso su mirada pensando que iba a hacer más dinero tal vez en las cosas de Dios. Ganaba mucho dinero este hombre, pero pensando que venir a ser un pastor es ganar mucho dinero. Yo sé que hay muchos lobos vestidos de ovejas que sí lo hacen. Yo no soy así. A mí me conocen como pastor que siempre a donde quiera que yo les digo, yo no quiero vivir de la iglesia. Yo vivo por fe en lo que Dios nos da, amén. Pero cuando te estoy llevando a esto, es buscar la adoración directamente con Dios y no en el hombre. Versículo 2 lo voy a repetir solamente para terminar y damos continuación la semana que sigue. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? Adorarle. ¿A qué vinieron esta mañana ustedes? Adorar a Dios. Yo sé que a veces tenemos un problema. Tal vez pasaste esta semana un problema. Tienes una enfermedad. Tal vez no simpatizas con alguien dentro de tu hogar o fuera de tu hogar. Pero nosotros venimos, sin importar lo que haya pasado, a adorar a Dios. Porque es el que va a resolver ese problema. Financiero, físico, emocional, ponlo en las manos de Dios. Porque estos hombres dijeron, yo no me quiero quedar con la teoría. Yo tengo que ser testigo de este acontecimiento y tengo que experimentar, porque cuando nosotros veamos a ese niño en ese lugar,
va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestro pensamiento, va a cambiar nuestra forma de creer, que no solamente creeremos en lo que nosotros estamos conociendo, que es la astronomía, sino ahora tenemos a la estrella maravillosa delante de nosotros y diremos, gracias, porque hoy sí sabemos que hay un Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a continuar esta semana dándole gracias a Dios. Yo sé que tenemos esta necesidad como que tuvieron los sabios, amén, de decir, ¿dónde? ¿A qué horas? ¿A dónde? ¿A qué horas va a ser eso? Necesito estar puntual, necesito estar pendiente de lo que me diga el pastor, porque es palabra de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en esta hora. Te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque las profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, Padre Santo, aquí en la tierra, Señor, porque son determinadas desde el cielo, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo por fe, Señor, en que tú naciste entre nosotros aquí, Señor, en la tierra. Tú viniste a traer esa luz, esperanza, Señor, porque dentro de nuestras vidas aquí, Señor, hemos vivido tal vez con una preocupación, tal vez haya alguna enfermedad, Señor, tal vez haya algún problema que nos ha separado de ti. Hoy, Señor, queremos decir basta. Queremos seguir, Señor, te creemos en ti, ponemos en tus manos, Señor, todo, Señor, lo que nos ha quitado el tiempo para adorarte, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Haznos hijos e hijas tuyas, Señor, que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo. Danos palabra de sabiduría, Señor, para compartir, Señor, para llegar a esos lugares, Señor, que te necesitan, mi Dios Todopoderoso, porque hay personas que no te conocen, Señor. Esas personas, Señor, estos sabios llegaron porque solamente tenían la teoría, Señor, de que tú nacerías, pero cuando te vieron, Señor, quedaron maravillados porque tú, Señor, abriste sus ojos, Señor, al Espíritu Santo en ellos y ellos pudieron decir, te adoramos, te adoramos. Y nosotros en este lugar te adoramos, Señor, porque estás en nuestra vida, estás en nuestro corazón. Has nacido, Señor, en nosotros, Señor, desde que tú, Señor, nos creaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Y antes, Señor, dice que tú ya nos conocías, mi Dios, porque sabías que nosotros somos creación tuya, Señor. Estamos en este lugar para exaltarte, para alabarte, mi Dios. Ponemos esta iglesia Calvario en tus manos, Padre Santo. Bendice, Padre Santo, la vida de nuestros pastores, Jean Marian y Jean Benedy, Señor, y mi vida aquí presente, para que podamos seguir siendo esos instrumentos, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que te conozcamos en espíritu, en verdad. Bendice, Iglesia Calvario, a los líderes, a los ministros, a la alabanza, Señor. Que les dé sabiduría, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve en adoración, Señor, para ti, para tu gloria, mi Dios. Bendice, Señor, a Living Well, Señor, Ministerio Vivir Bien, que nos pueda seguir ayudando, Señor, a caminar con pasos de fe y obediencia y poner la mirada en ti, Señor. Gracias en esta hora, nos despedimos en este momento, mas nunca de tu presencia, que sea esa luz maravillosa que guió a estos hombres sabios, tu Espíritu Santo guiándonos a nuestros hogares, Señor. Te pedimos que nos cubras de la cabeza a los pies, Señor. Si hay algún peligro inminente esta semana, Señor, aléjalo, Señor, sea físico o espiritual. Nos ponemos en tus manos porque te pertenecemos, te damos gloria y honra en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios bendiga en el amor de Cristo. Tenemos nuestra cajita de ofrendas si alguien gusta ofrendar para la obra de Dios. Que Dios los bendiga en el amor de Cristo. Saluda a tu hermano que está a un lado. Amén.